Manos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que lo escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños sin miedo, solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños sin miedo, solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. This is a Tiger, RMP Productions, Cheesebiker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muy buenas noches, muy buenas tardes a aquellos que nos siguen en horas de la tarde. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez. Es un placer estar otra vez con ustedes aquí en Éxito TV y exitoradio.net y también a través de la cadena de medios GIF, incluido CR Prensa y un montón de medios más alternativos que trae todas las semanas a través del programa Tras las Rejas temas de interés a nivel nacional y por supuesto temas que estamos ansiosos de conocer, de saber y por supuesto de debatir, ya que es de la realidad nacional y que pocos conocemos. Importante es que el tema de hoy vamos a hablar de paz social, esa paz que tanto está buscando el costarricense, que tanto anhela, que es un legado que venimos desde nuestros abuelos y que por supuesto tiene que ser cuidada por cada uno de nosotros. Traemos una persona que justamente representa el Ministerio de Justicia y Paz, en este caso el Viceministerio de Paz. Vamos a conocer a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, a la señora directora, que es la máster Natalie Artavia, y que la conocemos hoy. Es un placer, de verdad, le agradecemos muchísimo que nos dé este espacio y por supuesto que nos va a ayudar a entender las dinámicas de este ministerio y por supuesto de la situación de paz en el país, que es algo que nos preocupa a todos nosotros. Comenzamos pues conociéndola a ella. Muy buenos días, ¿cómo está usted, señora Natalie? Muy buenos días, don Miguel. Espero que se encuentre muy bien. Muy buenos días para toda su estimable audiencia. Muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá con ustedes. A nosotros, más bien nos honra su visita y por supuesto la anuencia que han tenido excelente, de verdad lo felicito como funcionaria pública y de verdad en la rendición de transparencia y rendición de cuentas, pues da muy buen ejemplo. En este caso vamos a comenzar con esta dirección que usted encabeza. Usted acaba de asumir el cargo, obviamente, hace pocos meses por el cambio de gobierno. Respecto a la dirección, ¿cómo ve el trabajo que le ha dejado? Y por supuesto, ¿cómo ve la tarea en la temática de paz en el país? Para nadie es un secreto que el país está en una situación muy difícil. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Bueno, ese tema es muy amplio y muy apasionante. De hecho, cuando yo ingreso acá, es una realidad que nuestro personal es muy poco para toda la gran labor que hay que hacer o para toda la ardua labor que hay que hacer en la promoción sobre la resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a promover las casas de justicia o ejercer control sobre las diferentes casas de justicia que hay y los centros de resolución alterna de conflictos privados. Actualmente hay inscritos 37 centros de resolución alterna de conflictos que son privados y tenemos 15 casas de justicia que brindan el servicio gratuito a los diferentes usuarios. De esas 15 casas de justicia, 4 casas de justicia son con socios contraparte, que es lo que llamamos que son con no funcionarios del ministerio, y las restantes 11 casas de justicia sí son adscritas, por decirlo de alguna manera, al Ministerio de Justicia y Paz, en el sentido de que ahí sí tenemos funcionarios que son de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Ellos se dedican a lo que llamamos mediación comunitaria, es decir, a brindar ese servicio gratuito a los diferentes usuarios que llegan a las casas de justicia a demandar algún servicio o a solicitar alguna asesoría con respecto a algún conflicto que tengan y que requiere alguna solución. Entonces, en ese sentido, ellos se dedican a asesorar, a indicar vamos a ver a indicar los tipos de mediación y conciliación que nosotros ejercemos, ¿verdad? Que nosotros ejercemos conciliación en materias civiles,
en materia de conflictos vecinales, ¿verdad? Algún perro que ladra, el ruido, ¿verdad? Vemos materia económica, alguna deuda, vemos mucho materia de familia, que es el grueso que a nosotros nos atañe, y ahorita estamos incursionando en la parte de derecho de consumo, que hemos establecido un convenio con el MEC para poder establecer esa relación, y asimismo el derecho laboral, que también los compañeros de Casas de Justicia han hecho un esfuerzo grande junto con el Ministerio de Trabajo para poderse certificar en esa parte y poder ampliar esos servicios. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Estamos con muy poco personal con relación a la cantidad de servicios que nos demanda la comunidad, ¿verdad? Tenemos de 1 a 2 funcionarios por casa de justicia atendiendo la población de diferentes cantones. Aquí a nivel central tengo 3 funcionarias más mi persona, viendo todo el control de los centros RAC privados y de las casas de justicia, tanto a nivel sustantivo como administrativo. Entonces yo creo que el reto que nos compete acá es poder tener los recursos para poderle llegar, Dios quiera, a más personas, porque creo que ahorita, indicándolo usted con estas olas de violencia que han sido de manera creciente, aunado también a lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? La pandemia desgraciadamente nos dejó personas menos resistentes a la tolerancia, menos resistentes a tolerar o a resolver un conflicto, ¿verdad? Por la misma dinámica del encierro, que se resalta aún más en la población menor de edad. Entonces nos lleva a un trabajo arduo, no solo de ejercer la mediación desde casas de justicia, sino de acudir más a las comunidades. Pero bueno, ahí lo dejo porque yo sé que sobre eso habrá más preguntas. Muy amable. Vamos a empezar justamente con ese tema del conflicto. Usted tocaba de que la gente tiene menos tolerancia para resolver los conflictos y vemos una sociedad cada vez más violenta. La gente discute por una colisión de tránsito, porque le atravesaron el carro, porque llegó tarde, porque hay presa, por cualquier cosa. O sea, y ahora con el tema de la pandemia que usted toca muy bien, la gente se ha vuelto mucho más irritante en el sentido de que la capacidad de diálogo ha cambiado o ha mermado, mejor dicho. Los niveles de tolerancia son mínimos. Esta solución que promovió, y esa es una ley desde el 97, para mucha gente es desconocida. ¿Qué han hecho ustedes al respecto para dar esa publicidad y esa necesaria educación al costarricense de dirimir sus conflictos de manera pacífica mediante el diálogo? Claro, bueno, históricamente se han hecho publicidades a nivel de los mismos centros RAC privados, a nivel del Ministerio de Justicia y Paz, que los recursos pues sí son bastante limitados. Han existido convenios con el Ministerio de Educación Pública para poder incorporar en los programas de estudio la parte de resolución de conflictos. Sin embargo, esta dinámica no ha sido frecuente ni sostenida en el tiempo, lo cual hace que pues la sociedad vaya decayendo y dejar a un lado la parte de resolución de conflictos. Por otra parte, y le cuento mi experiencia como estudiante universitaria, el curso de resolución alterna de conflictos era un curso optativo en la Universidad de Costa Rica, cuando debería ser un curso obligatorio, un curso dentro de la malla curricular oficial y permanente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados también como profesionales de derecho a que todo es litigio. Cualquier problema, vamos al litigio, vamos a la corte, vamos a los estrados judiciales. ¿Por qué desde la formación del abogado, y cuando a un abogado le dicen apliquemos RAC, apliquemos conciliación, hay una resistencia? ¿Por qué? Porque creen que entonces ya no va a haber litigio, entonces ya no van a haber honorarios, cuando más bien el propiciar que el cliente o que las partes opten por una conciliación, una mediación, va, aparte de descongestionar el aparato judicial, va a traer una solución pronta a las partes. Que ¿cuál es la finalidad? La justicia pronta y cumplida. Entonces es desde la formación de los profesionales,
desde la formación en los hogares, ¿verdad? Que esos cursos a nivel del Ministerio de Educación sean sostenidos en el tiempo. Eso es lo que se ha dado históricamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en estos recientes meses que tenemos de estar por acá con este gobierno? Bueno, estamos en conjunto y hablando de la paz, en conjunto con la Dirección General para la Promoción de la Paz, que también es una instancia Vicepaz y que creo que tenemos que trabajar de la mano, es estar promocionando esa cultura de paz. Eh, Ahora, yo no sé si usted recuerda para la final pasada de fútbol que los dos capitanes llevaron una pancarta grande que decía no al bullying, no a la violencia, ¿verdad? Estamos trabajando desde los colegios, igual retomando el sistema del Ministerio de Educación, se llama, Conversemos en el Cole. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Formando a los menores de edad para resolver adecuadamente esos conflictos, para aplicar la tolerancia, para aplicar la comunicación asertiva. Los compañeros de casas de justicia, que les rescato la valiosa labor que ellos hacen, ellos no es que se quedan en casas de justicia únicamente esperando a que les llegue a una conciliación, una mediación. Ellos van a las escuelas y a los colegios de su localidad hacer programas de sensibilización, de que resuelvan sus conflictos. Se conversa con grupos de profesores, se reúnen con padres de familia, porque de nada vale que nosotros les hablemos a los menores de edad de cómo resolver sus conflictos si cuando llegan al hogar encuentran un hogar conflictivo. O que llegan al colegio y encuentran profesores que también son intolerantes a resolver un conflicto. Entonces, todo se tiene que ir atacando de manera integral. Entonces, se tiene que ir abordando de esa manera. ¿Para qué? Para ir construyendo un tejido social donde se le pueda devolver a las partes ese poder resolver sus problemas de manera pacífica, de manera de que puedan conversar, de que puedan dialogar y de que puedan llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo que llamamos ahorita mediación comunitaria. Por otra parte, hablando de esto que pasó en la final de fútbol, estamos en conversaciones con la UNAFUT, para poder promocionar por medio del deporte y por medio del fútbol, que es un medio que llega a nivel masivo, ¿verdad? Que quien no conoce el fútbol, quien no conoce la primera división, por ejemplo. Entonces, por medio del fútbol nacional y la Liga de Primera División, poder enviar mensajes a la población nacional acerca de la importancia de promocionar una cultura de paz, de promocionar sus conflictos y de ahí ir educando inclusive de las ligas menores, porque el fútbol es un deporte donde te genera disciplina, ves liderazgos, ves trabajo en equipo, ves conflictos, o sea, es un deporte que prácticamente lo tiene todo, entonces, ¿por qué no promocionar a través del deporte también ese poder resolver los conflictos? Estamos haciendo convenios también con universidades, estamos viendo la ley RAC, la ley actual, qué le hace falta para darle un poco más de fuerza a esa devolución de las partes y promover los conflictos. Estamos también en conversaciones con la Corte, ¿verdad? Porque yo creo que esto es una responsabilidad de Estado. La resolución de conflictos y la promoción de la paz es un problema de Estado y es un problema que debería estar inmerso dentro de una política pública. Ahí resulta necesario indicar que mucho del presupuesto nacional, o por lo menos en lo que atañe al Ministerio de Justicia y Paz, es dirigido al sistema penitenciario. Y de solo el Viceministerio de Paz le toca un 0,05% de todo el presupuesto del Ministerio de Paz, al viceministerio. Y si a eso le dividimos, ¿qué le toca? A INARAC. Entonces hay que devolver más bien, o hay que promover el que la paz más bien es una inversión, de que la prevención es una inversión, no es un gasto. Me quedo con sus palabras finales, el tema de la prevención.
Justamente lo que ustedes están haciendo es prevenir para que construyamos un tejido social uniforme en donde el conflicto sea resuelto a través del diálogo. La pregunta que yo le hago a estas alturas, usted también nos indicó en la preentrevista de que usted tiene también experiencia profesional y más bien formación profesional en el área de criminología. Con este tema, ¿usted cómo lo ve desde ese punto de vista como solución a la situación que viven las comunidades en todo el país? Porque vamos a ver, el pequeño conflicto va generando más conflictos y al final son una serie de delitos que todos se están judicializando y le tomo sus palabras en que muchos abogados, inclusive en una sana crítica, hay que decirlo, no están familiarizados o no les gusta el tema de las conciliaciones por mitos en el tema de que los honorarios son menores o que no hay honorarios. Eso es un mito porque inclusive el Código Contencioso Administrativo establece para la conciliación honorarios específicos, etcétera. ¿Qué quiero decir? No, es más es un tema de leyenda urbana que en la realidad. El tema que le quería decir es, usted como profesional entonces en esta área y que conoce esta cultura de prevención del delito, la solución del RAC, aunque fue desde el 90, perdón, desde el 97, hoy se puede aplicar sin ningún problema. Claro, yo creo que todo lo que sea prevenir un delito de una manera pacífica, eso va a incidir en una disminución de las olas de criminalidad, ¿verdad? Tenemos claro que a nivel social la mayoría de las personas que delinquen son personas con falta de oportunidades y personas también con niveles de pobreza o niveles de necesidades que esas mismas situaciones los llevan a delinquir. Y también que son personas que vienen de hogares disfuncionales o hogares de discusión y que los hace precisamente menos tolerantes a determinada situación que los hace finalmente delinquir. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias de que por el robo de un celular o por el robo de 1.000 colones hay un asesinato o porque el perro ladró, ¿verdad? Por ejemplo, cosas tan simples o un mismo accidente de tránsito, que la gente termina peleándose en la calle y lesiones y un montón de cosas que se pueden resolver hablando, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es un trabajo arduo de todas las áreas de prevención. Hay un, hay una parte de los sistemas de control social que se habla en la criminología, que son la primera etapa del control social es la iglesia, es la escuela, es la familia, es el trabajo. Y cuando esos sistemas de control social fallan, entonces, ¿cuál es el último sistema de control social que existe? La prisión. Entonces, ¿en qué es lo que hay que trabajar? Está bien, yo sé que hay que poner más recursos policial y más recursos a nivel penitenciario y en la parte de ejecución de la pena y los derechos de los privados de libertad, y yo estoy plenamente de acuerdo con eso, pero la inversión está más dirigida al último sistema de control social y no aquí, que aquí es donde se tiene que contener. Y en la medida que usted rescate a personas en este sistema de control social primario, va a ser una persona menos en prisión, que inclusive va a conllevar más gastos que en alojamiento, que en alimentación, que en educación y que en otros derechos que le corresponden. Entonces, ¿por qué no invertir más acá? ¿Por qué no desarrollarles habilidades? Que es lo que se está haciendo a nivel de centros cívicos, que bueno, ya ese es otro compañero mío, que es el director general de prevención, que está a cargo de los llamados centros cívicos. Hay 8 centros cívicos en el país y esos centros cívicos, ¿de qué se encargan? De reunir instituciones del Estado que de manera articulada llevan a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad a desarrollarles sus habilidades, a potenciar esas habilidades que tienen en la música, en la danza, en el arte, en la parte tecnológica, a nivel de diferentes actividades, tenerles, pues que ellos lleguen a autoconocerse y también en la parte de resolución de conflictos, en la parte del diálogo, en la parte de comunicación asertiva y qué es lo que les hace a ellos, pues construirles ese ser humano, esa personalidad, de tal manera de que cuando salgan
puedan ser mejores personas o puedan ser personas productivas y no personas que por falta de desarrollo de esas habilidades puedan ser más vulnerables a la comisión de un delito. Entonces yo creo que todo va de la mano, ¿verdad? No solo la solución pacífica de conflictos, sino un montón de situaciones alrededor para que esa persona vaya de una mejor manera y que más bien dé aportes a la sociedad. Otro aspecto importante también es que desde las casas de justicia, como les decía, nosotros vamos a las escuelas, hablamos con los padres de familia, pero también los compañeros de casas de justicia forman parte de redes comunitarias, la parte del subsistema de la niñez, del subsistema de la violencia. Entonces, también están articulados con otras instituciones de tal manera de que si, por ejemplo, las partes que llegan a resolver un conflicto detectan algún indicio de violencia, puedan hacer la referencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese trabajo tiene que ser de todas las instituciones eh, para para poder que esas personas puedan ser restauradas y puedan ser un gran aporte a la sociedad. Estamos también con un proyecto de justicia restaurativa, ¿verdad? Estamos con el Poder Judicial, viendo a ver cómo algunos aspectos de justicia restaurativa puedan ser conciliados desde casas de justicia para que mediante esos acuerdos la persona que está condicionalmente sujeta a ese proceso de justicia restaurativa pues pueda cumplir y pueda ejecutarse en la sociedad de una mejor manera. También construir y que estamos también con el ILANUT en un proceso de ver técnicas innovadoras de justicia restaurativa que se puedan hacer desde las comunidades. Aquí estamos con un proyecto que se llama Gestores de Paz, que nosotros capacitamos gestores de paz que no necesariamente son conciliadores o mediadores per se certificados, pero que entonces ellos tienen las herramientas para ir a resolver de manera pacífica los conflictos en las comunidades, que yo creo que todos deberían de llevarlo. En centros cívicos y en casas de justicia nosotros certificamos gestores de paz de manera gratuita en las comunidades, en instituciones públicas, en escuelas, en colegios. Formamos mediadores juveniles y y ese es un gran reto para el próximo año, por cuanto muchas de las escalas de violencia se dan en escuelas y colegios, ¿verdad? Que ya no es una novedad que en escuelas y colegios a veces salgan en las noticias, pues agresiones de gran consideración. Excelente trabajo. En este caso, bueno, Natalie, usted nos ha explicado algo que es un concepto que mucha gente no conoce, inclusive hasta en el mismo Poder Judicial, el tema de justicia restaurativa queda a veces como un concepto muy novedoso. Inclusive mucha gente no sabe, que no lo conoce a profundidad. Y usted indicaba que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia están trabajando al respecto, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo es con cárcel y este programa ha insistido en que hay muchas otras cosas mucho más novedosas que el sistema de ganar en sentencia la venganza, porque eso se ha convertido en realidad en los procesos judiciales. Hay veces en que, por ejemplo, de un conflicto familiar, eh, las dos partes lo que quieren es vengarse del otro y obtener un resultado de un juez para decir encima del otro he obtenido un triunfo, lo cual no es el fin en el tema de conciliación y mediación, que finalmente es una relación ganar-ganar. Es una negociación, como dicen los abogados, es mejor un buen negocio, un buen trato que un mal juicio. En este caso, mucha gente tiene la mala concepción de que la justicia es ganar solo los derechos por encima de los demás y eso pues obviamente no es el fin. En el tema de justicia restaurativa, ¿qué pasos han dado y hacia dónde se gira? Porque usted, para nada es un secreto que los tribunales están atiborrados de expedientes en todas las materias prácticamente. ¿Cómo va ese tema? Ok, ahí ese tema, como le decía yo, estamos en conversaciones iniciales con el Poder Judicial. Estamos con un plan piloto en dos de las casas de justicia. Tenemos reuniones con los fiscales, por ejemplo, en la parte de San José, en la parte de Atillo, que es donde vamos a iniciar. Está pendiente la reunión con el fiscal para ver los tipos de casos. Yo sé que están atiborrados, pero para ver los tipos de casos que serían más susceptibles de aplicar justicia restaurativa en casas de justicia. Está el protocolo realizado,
Lo que hace falta es esa coordinación, ya ejecutar ese plan piloto y ese protocolo para decir, bueno, ok, sabemos que el grueso nuestro no va a ser la justicia restaurativa. Yo sé que tienen muchos expedientes, pero también como en casas de justicia se ven más temas, entonces ver cómo de manera dosificada se empiezan a remitir los expedientes para que en casa de justicia el mediador o la compañía o el conciliador pueda citar a las partes, pueda explicarles el proceso de conciliación en ese caso para efectos de justicia restaurativa, los acuerdos a los cuales se van a llegar, cuál va a ser la medida reparadora que se va a acordar en ese caso y que si la víctima va a estar de acuerdo y ya una vez efectuado ese proceso de conciliación o mediación, pues remitir nuevamente el expediente al Poder Judicial y pues que el juez homologue esa medida restaurativa, ¿verdad? Y que se pueda ir ejecutando. Esa es un poco la idea en la parte de casas de justicia y explicar cuáles son los alcances de esa justicia restaurativa y pues igual que la víctima esté de acuerdo, ¿verdad? Que yo creo que es una parte muy importante. Por eso es que nosotros hacemos muchos procesos de sensibilización, porque hablando esto de que la parte tiene que estar de acuerdo, es que la mediación y la conciliación es voluntaria, es voluntaria. Las partes tienen que querer resolver el conflicto y resolver un acuerdo. Y entonces por eso es que la sensibilización va en ese sentido, de que si tienen algún conflicto o algún punto ahí de algún punto donde no han habido algún acuerdo de las partes, pues que lo busquen a través de casas de justicia o de los centros de resolución alterna de conflictos que se encuentran en el país para que no se desgasten en un proceso judicial que aparte de que demanda tiempo, demanda dinero, demanda costos tanto para las partes como costos a nivel a nivel del aparato judicial, ¿verdad? Recordarles también a los usuarios y al público en general, a la ciudadanía, es que no necesariamente, vamos a ver, en las salas de justicia de nuestro país se puede dar el mejor resultado que usted espera, pongámoslo así. En este sentido, es un tercero el que toma la decisión de dirimir y puede ser que la sentencia nunca le agrade a las partes. Entonces, hay veces a que ni a ninguna de las dos partes le agrada. En cambio, en los procesos de conciliación, las dos partes, bajo la autonomía de voluntad, participan de la solución y se comprometen a lo que realmente pueden cumplir. Entonces son parte de la solución y de la misma sentencia. Y esto es importante porque ahora vamos a tocar lo de los principios, ya casi vamos con eso. Pero antes de la pausa, que eso quedaría para la segunda parte, yo quisiera preguntarle justamente, usted ha tocado varias veces el tema de los recursos económicos. Y el tema de los recursos económicos para nadie es un secreto que el Ministerio de Justicia ahora pasó a ser el ministerio rector de la materia de seguridad. Por lo tanto, al ser el ministerio rector, se supondría que tendría que tener un grado de jerarquía superior, pongámoslo así, a nivel de control de la ley de la General Administración Pública, pero además de eso, mejores recursos. Pero parece que no va por ahí la situación. Y más bien, inclusive ha tenido recortes. Ante esta situación, ¿qué han pensado como soluciones en el corto plazo para esta escasez de recursos? Porque para nadie es un secreto que podemos tener muy buenas iniciativas, pero si no tiene el asidero económico, pues no se logra nada. ¿Han conversado con el Congreso? ¿Hay algún interés en este caso político de avanzar en soluciones para la paz? ¿Cómo lo ve a nivel personal? Bien, a nivel de presupuesto, sí se conversó con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todos los ministerios fueron a defender su presupuesto para poder ejecutar sus labores de una mejor manera y creo que Justicia y Paz no fue la excepción. Sin embargo, pues es una realidad que a nivel de finanzas públicas el país está en un plan austero, ¿verdad? Está en un plan de poder más bien recortar aquellos gastos que en principio no sean necesarios y más bien no hay posibilidad de crecimiento, sobre todo con la implementación de la regla fiscal, ¿verdad? Porque aparte de que hay recortes, también se tiene que aplicar la regla fiscal en muchas de las instituciones, lo cual conlleva una disminución adicional del presupuesto. La rectoría en el sistema de seguridad, que la tiene a cargo el señor ministro, si bien la rectoría podría verse como un superior de las demás instituciones, pero lo cierto es que es como
como un coordinador general de área que se estableció a nivel de gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser la tónica en este sentido de esta rectoría? Y a falta de recursos, es articular las labores entre las demás instituciones que conforman esa rectoría de nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque el área de seguridad, al igual que las otras áreas que estableció este presente gobierno, estuvieron durante muchos años trabajando de manera aislada, cada quien por su lado con sus planes, que cuando se empiezan a conjuntar, se dan cuenta que hay varias dependencias o varias instituciones que están haciendo lo mismo. Por ejemplo, nos encontramos cuántas instituciones están trabajando bullying, cada quien con un proyecto y el otro y el otro. No, articulemos esfuerzos, y al articular esfuerzos también se disminuye la parte económica, porque uno puede aportar una parte, otros pueden aportar conocimiento, otros pueden aportar insumos, otros pueden aportar transporte, por ejemplo, que sería diferente y hasta más gasto que cada quien trabaje por su lado. Y por ende que también dé a confusión a la población. Entonces yo creo que la rectoría, más que un superior de los demás, es un coordinador, ver qué tienen de planes, ver el Poder Judicial qué está haciendo, desde la Policía Judicial, Seguridad Pública qué está haciendo, las demás fuerzas de policía, cómo se pueden articular de tal manera de que no haya un traslape de competencias o una duplicidad de funciones. Entonces, la rectoría va en ese sentido, de ver cómo se articulan mejor las funciones, cómo se hacen más prácticas las labores, esas delegaciones de competencias para efecto de evitar un gasto innecesario de recursos. Bien, entonces vamos a esta pausa. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy impresionados con la labor que está haciendo doña Natalie y su equipo, porque en realidad es un tema de equipo. Tiene toda una gente que está trabajando. Nos indicaba de 3 funcionarios, por lo menos en oficina, más el equipo de las casas de justicia, más la gente que lo hace en los centros privados de resolución alterna de conflictos y por supuesto todos los que participan de manera voluntaria y pues que también ayudan en este objetivo de la búsqueda de la paz. Vamos a una pausa aquí en Tras las Rejas y regresamos con la segunda parte del programa. Vamos a ver unos videos interesantes sobre el tema de resolución alterna de conflictos explicando el paso a paso, pero también aquí aprovechando que está doña Natalie nos va a ayudar también a ver esta temática. Ya regresamos aquí a Tras las Rejas, no se quede. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados. Marshmallows con formas creativas. También mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chiquelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, Rancho Chiquelo. Mediación y arbitraje como métodos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica. La resolución alterna de conflictos en Costa Rica se encuentra regulada en la Ley número 7727, que en el artículo primero establece que todos tenemos derecho a la educación para la paz, y en el artículo segundo establece que es para la solución de diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. La mediación es un proceso por el que dos o más logran comunicarse asertivamente por medio de un tercero, quien no propone y no decide. Entre los principios de la mediación se encuentra que es cooperativo, mira hacia el futuro, no al pasado, tiene dos posibles ganadores, se basa en la honestidad de las partes, es voluntario, vela por las necesidades e intereses de las partes y no sus posiciones, homogeniza el poder, es no punitivo, confidencial y creativo.
La naturaleza jurídica es que consiste en un acuerdo voluntario entre las partes en conflicto, las cuales no producen un contrato formal. La regulación normativa se encuentra en el artículo 5 de la Ley 77/27. El arbitraje es un procedimiento en el que las partes someten su controversia a la decisión de un árbitro o tribunal arbitral, quien tomará una decisión de acatamiento obligatorio para las partes. Las ventajas del arbitraje es que es voluntario, existe una cláusula compromisoria, es un procedimiento extrajudicial, es confidencial y tiene características de celeridad. La naturaleza jurídica es que es un acuerdo voluntario entre las partes para someter sus controversias ante un árbitro o tribunal arbitral, cuyo veredicto es de acatamiento obligatorio para dichas partes involucradas. Dicho laudo arbitral es formal y debe ser escrito, y en el artículo 64 de la Ley 77/27 se establece que se puede interponer un recurso de revisión o de nulidad. La normativa está en el artículo 43 de la Constitución Política, en el artículo 18, 19 y 20 de la Ley 77/27. Mediación y arbitraje como métodos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica. El conflicto, consustancial al ser humano, nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos. De forma habitual y a lo largo de gran parte de la historia, hemos resuelto nuestras disputas mediante el uso de la fuerza, siendo la guerra su máxima expresión. De una forma bastante más civilizada, aparecen los tribunales y juzgados, en los que un tercero imparte justicia entre las partes a través de una resolución o sentencia. Es la forma más conocida y aceptada de resolución de conflictos en nuestros días, pero, al igual que ocurre con el uso de la fuerza, estos métodos ofrecen una solución jurídica del problema, pero en raras ocasiones consiguen la satisfacción de ambas partes y acabar definitivamente con el conflicto. Es más, en algunas ocasiones estas soluciones, lejos de acabar con el conflicto, lo perpetúan y en ocasiones lo agravan. Y es en este punto donde aparecen los ADR. ¿Y qué son los ADR? Los ADR son los llamados Alternative Dispute Resolution o procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Entre ellos encontramos diversos mecanismos, como la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. Hoy vamos a hablar de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un procedimiento de gestión de conflictos en el que un tercero profesional, neutral e imparcial, que carece de autoridad para imponer una solución, ayuda a las partes a resolver una disputa o a planear una transacción. Las partes en conflicto se convierten en las verdaderas protagonistas de su gestión y posible resolución, contando con la ayuda de los mediadores para alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas, mejorando al mismo tiempo la comunicación y la relación existente. Este acuerdo alcanzado por las partes surte la misma eficacia que un contrato privado y además puede ser elevado a escritura pública a través de un notario o también ser homologado judicialmente a través de un juez, adquiriendo en ambos casos carácter ejecutivo, por lo que en el caso de incumplimiento podría solicitarse su ejecución ante un órgano judicial. En la mediación, las partes acuden de forma voluntaria al procedimiento sin que puedan ser obligadas a ello. En la sesión informativa, los mediadores explicarán a las partes las características del proceso, cómo se desarrollan las sesiones y sus ventajas, y solo si ambas partes están de acuerdo podrá iniciarse la mediación. Del mismo modo, tanto ellas como los mediadores pueden abandonar la mediación en cualquier momento, cuando entiendan que no se cumplen sus expectativas o no se sientan a gusto con el proceso. Toda la información y la documentación que aporten las partes durante el proceso de mediación tiene carácter confidencial y no podrá ser utilizada posteriormente en un posible proceso judicial. De igual forma, los mediadores quedan amparados por el secreto profesional y no podrán ser llamados como testigos o peritos en caso de juicio.
Los mediadores nunca podrán tomar partido por una parte y tratarán en todo momento de dar el mismo tiempo a cada una para que pueda expresar cuáles son sus intereses y necesidades, con el objeto de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Asimismo, los mediadores no podrán ofrecer una posible solución al conflicto, sino que serán las propias partes, gracias a su iniciativa, quienes propondrán las diferentes opciones para facilitar la consecución de los diferentes acuerdos. Con el fin de ayudar a las partes, los mediadores utilizan una serie de técnicas con el objetivo de facilitar la comunicación en todo el procedimiento. Los mediadores son profesionales cualificados y expertos en resolución de conflictos y están preparados para saber gestionar las difíciles relaciones y emociones que traen las partes a la mediación. La mediación en España se encuentra actualmente regulada en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, además de distintas leyes autonómicas. Hoy en día, la mediación se utiliza para gestionar muchos tipos de conflictos: civiles, de familia, laborales, escolares, sanitarios, penitenciarios e incluso penales. Las partes pueden acudir al procedimiento de mediación de forma privada a través de los centros especializados en mediación o bien por derivación de los juzgados, cuando el juez determina que el caso en concreto puede resolverse de forma más adecuada a través de la mediación. En ambos casos, pueden estar asistidas por abogados u otros profesionales. En definitiva, la mediación te permite un procedimiento flexible para poder gestionar tu conflicto, una oportunidad para que tú seas el protagonista en su solución y la posibilidad de alcanzar en muchos casos una resolución verdaderamente satisfactoria para todos. Gracias por estar aquí en Tras las Rejas. Hemos visto una serie de videos que son de carácter explicativo sobre lo que es importante de tejer puentes, esos famosos puentes de oro, que es una técnica en lo que es la resolución alterna de conflictos y en donde vamos a ganar todos. Y es importante que todos como sociedad entendamos que este tema de la conciliación es antiquísimo en Costa Rica. Las familias sentaban a los dos hermanos que estaban peleados, mamá y papá los sentaban y que dialogaran aunque estuvieran bien enojados y al final llegaban a acuerdos como caballeros o como damas que eran. Eso es algo que en Costa Rica siempre se ha manejado y especialmente el tema del respeto y la buena educación y la humildad para dialogar las cosas. En ese sentido, lo vemos en estos ejemplos, pero ya sería a carácter institucional. Ahora le iba a pedir, y yo le pido encarecidamente a doña Natalie que nos ayude con el tema de los principios rectores de la conciliación y la mediación, que están obviamente contenidos en la ley, pero que también la gente los desconoce y tiene una idea de la conciliación como algo muy lejano, algo muy complicado, algo que no lo entiende. Entonces, para que ustedes lo sepan, las conciliaciones son formas para dar terminado procesos judiciales o inclusive que no han llegado a ser judicial, pero que sí pueden eventualmente llegar allá y que dejan por adelantado el arreglo entre las partes, entre dos ciudadanos o entre varios, puede ser algo grupal, como lo decía ella, y que por supuesto tiene principios que son los rectores de este tipo de modalidad de desarrollo institucional y por supuesto jurídico. Le escuchamos al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, la resolución alterna de conflictos tiene una serie de principios y ventajas para la ciudadanía, ¿verdad? En la medida de que uno de los más importantes es la libertad, ¿verdad? La libertad de conciliación y mediación. Esta facultad de devolverle a las partes el conflicto es de manera voluntaria, libre y sin ningún tipo de coacción. Caso contrario, el acuerdo sería totalmente nulo. Entonces, yo creo que es importante ese principio, la equidad y la justicia. Las partes van a estar en un carácter de iguales ante un mediador y un conciliador, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí juega mucho la parte de la igualdad, la parte de la voluntariedad, la parte de la educación para la paz o de la promoción de la paz, porque la finalidad principal de la solución de un conflicto es promover la paz ciudadana y sobre todo el principio de justicia pronta e incumplida que se va a ver reflejado
en el momento en que se vislumbra un acuerdo. Y sobre todo lo que bien usted decía, el carácter de cosa juzgada. Ahí es importante indicar que los artículos 14 y siguientes de la Ley 7727 de Resolución Alterna de Conflictos establece que una vez que se haya suscrito el acuerdo por las partes, tiene carácter de cosa juzgada material. Eso se torna importante porque eso obliga a las partes a respetar esos acuerdos, ¿verdad? Dentro de una parte ética y dentro de una parte, como ustedes decían, de la voluntariedad de someterse a ese conflicto. Necesario agregar en casos como en familia o en civil, o inclusive a nivel laboral, esos casos se elevan a los juzgados determinados, a los juzgados competentes, y ellos proceden a homologar ese acuerdo. Si bien es cosa juzgada material para muchos casos, pero por ejemplo, en casos de familia, que es lo que más vemos, como lo que son disoluciones de vínculo matrimonial, pues no necesariamente basta con que acuerden el divorcio y que ese acuerdo sea cosa juzgada material. Tiene que ir un paso adicional, que es la inscripción del divorcio en el registro civil, y eso tiene que hacerse mediante un juez. Entonces ahí es importante que, si bien hay un acuerdo de mediación y conciliación, pero ya la Casa de Justicia, una vez con ese acuerdo, lo remite al juzgado de familia competente, y el juez se encarga de homologar ese acuerdo y dictar la sentencia de divorcio. Diferente es cuando ustedes van a un notario, ¿verdad? Y hacen el acta de divorcio por mutuo consentimiento y le tienen que pagar al notario, y el notario tiene que hacer esos trámites ante el juzgado de familia. Nosotros lo hacemos desde Casa de Justicia con un acuerdo de mediación, conciliación, donde se manifiesta de manera libre y voluntaria esa decisión de vínculo matrimonial, y el juez homologa ese acuerdo para posteriormente dictar la sentencia. No obstante, en otros casos que no requieren ese tipo de trámites, pues sí va a tener el valor de cosa juzgada material. Muchos de los juzgados han reconocido el valor de ese acuerdo de mediación y conciliación. Todavía estamos en la lucha con algunos otros juzgados, pues que se meten a la parte de la revisión más de fondo del acuerdo, ¿verdad? Cuando ya ha habido voluntad de las partes, pero bueno, yo creo que estamos en ese proceso de culturización a muchos de los juzgados o tribunales, de que existió un acuerdo de las partes, que se respete, que se homologue, ¿verdad? Y obviamente que revise que cumple con los requisitos, pero ya no más como a la parte de fondo de lo que se discutió en el caso concreto. Importante decir en este caso, doña Natalie, que los procesos en Casa de Justicia son gratuitos, y Correcto. eso es importante porque para muchas personas el hecho de que sea gratuito es una novedad, y obviamente muchos se han limitado a usar este tipo de servicios creyendo que pues obviamente tienen un costo, y pues la gente se ha visto limitada, pero bueno, es un servicio del Estado, en este caso de parte del Ministerio de Justicia y Paz, que por lo menos en lo que son casas de justicia es gratuito. Y lo que usted refería es el tema de la homologación. Obviamente, este tipo de sentencias en esas materias van a ser homologadas por parte del juzgador, en este caso los jueces de familia o en el área civil, inclusive laboral. Le iba a preguntar, hay dos conceptos que son bellísimos en el tema de conciliación y arbitraje, que son el tema de la neutralidad y el tema de la confidencialidad especialmente. A la gente le da miedo que sepan sus conflictos. Es más, le da vergüenza que mucha gente dice: "Uy, que tengo problemas con el vecino", y qué vergüenza que se den cuenta todo el mundo. O tengo problemas en mi casa, con mi esposa, o con mi familia, o con mis padres, o tenemos un problema entre los hermanos por una herencia. Todo eso a la gente le da ese recelo y que no quiere divulgarlo, y muchas veces esa es la peor solución a un problema. En el caso de los principios de confidencialidad y neutralidad, ¿cómo se aplican en Casa de Justicia? Bueno, los principios de neutralidad y de confidencialidad son características que debe reunir toda persona que funge como mediador o conciliador, ya sea en una casa de justicia o en un centro de resolución alterna de conflictos privados. El conciliador o el mediador que va a ver un determinado caso tiene que guardar estricta confidencialidad de lo que se converse acerca del conflicto, y tiene que garantizar a las partes, en aras del secreto profesional que lo atañe,
de que eso no va a salir de esa esfera o de ese lugar donde se esté conversando, ¿verdad? Que también es importante que el lugar o el espacio físico donde se converse pues sea un lugar que sea cerrado, que sea agradable, ¿verdad? Que juegue un ambiente donde las personas puedan sentarse de manera tranquila a conversar y también de que el conciliador, que es otra característica que debe reunir, es que en aras de esa confidencialidad le genere confianza a las partes para poder llegar a una solución del conflicto, ¿verdad? Que ese comunicador o ese mediador como un rol de facilitador puede hacer que las partes lleguen a un conflicto sin necesidad de que él tenga que influenciar y que de hecho él no debe de influenciar. Y la parte de la imparcialidad es que él no debe tener ningún interés directo sobre alguna solución o algún interés sobre alguna de las partes. Entonces yo creo que es importante para efectos de garantizar precisamente el principio que le indicaba anteriormente, que es la equidad y la justicia. Es decir, las partes tienen que estar en una posición igualitaria ante el momento de cumplir un conflicto bajo el resguardo de la confidencialidad de todo lo que se converse en esa manera. Y sí, efectivamente, como usted lo decía, bueno, los centros RAC hacen la misma función de casas de justicia, pero ellos sí tienen pues una tabla de honorarios determinada según el tipo de caso que vayan a conciliar o mediar. En el caso de nosotros como casas de justicia, el servicio es totalmente gratuito y y ahí se maneja por diferentes etapas que bueno, ya para no adelantarme a sus consultas, lo hablaré posteriormente. Justo, era la siguiente pregunta. El tema es que cuáles son las etapas del proceso, en resumen, porque obviamente no todos los casos son iguales, pero en general, el patrón, ¿cómo sería para que sea atendido el ciudadano? Bueno, ellos pueden llamar a las diferentes casas de justicia, ¿verdad? Es importante que en la página web del Ministerio de Justicia y Paz, www.mjp.go.cr, hay un apartado que tiene que ver con Viceministerio de Paz y con casas de justicia. Ahí está el directorio de las casas de justicia que existen a nivel nacional y los correos electrónicos para que ustedes pueden llamar, pueden consultar el caso. Ya ahí la persona o la compañera o el compañero que los atiende les puede orientar de que si ese caso es mediable o si ese caso no es mediable, ¿verdad? En caso de que el caso sea mediable, ahí se le llena una boleta de atención, ¿verdad? De quién es la parte interesada, los datos, a cuál es la otra parte a la que hay que contactar, ¿verdad? Que es la otra parte del conflicto. Y ya posterior, teniendo los datos de manera preliminar, se procede a hacer lo que nosotros llamamos filtros, que es una conversación con cada una de las partes individualmente de previo a generar una audiencia de conciliación para ver las posiciones de ambos y ver cuáles son los intereses o cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Yo creo que un mediador sí es importante de previo a ir a una audiencia de conciliación es tener la información acerca de qué se trata el conflicto, acerca de quiénes son las partes y de qué es lo que pretenden las partes, ¿verdad? Ya posterior a eso, pues se genera una citación a una audiencia de conciliación, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿verdad? A raíz de la pandemia se tuvo que generar esta otra modalidad de atención, ¿verdad? Sobre todo para facilitarles a los usuarios el tener que ir hasta las casas de justicia y que aprovechando la conectividad en la medida de sus posibilidades pudiesen hacer la mediación o la conciliación desde el lugar donde está cada usuario. Obviamente, pues se pierde toda esa parte de contacto personal y demás, pero yo creo que se ha tenido un gran logro gracias también a la sensibilidad y a la asertividad de los mediadores que nosotros tenemos dentro de las casas de justicia. Entonces, ya en esa audiencia de conciliación, pues se les explica a las partes en qué va a consistir ese proceso de mediación, qué es lo que se va a conversar, cuáles son las reglas, ¿verdad? Que yo creo que es importante la escucha, el respeto, el tipo de lenguaje que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, que cada quien hable primero, establezca las necesidades, qué es lo que pretenden, qué es lo que quiere la otra parte. A partir de ahí se establece una lluvia de ideas sobre necesidades,
¿verdad? Ya ahí en presencia de las dos partes, qué es lo que quieren y que ellos mismos facilitarlos a que cuáles son los posibles acuerdos a los que llegarían o cuáles son las posibles soluciones para eso plasmarlo en un acuerdo. Ya una vez de que hay acuerdo entre las dos partes, una vez que ellos mismos negocien y conversen y están de acuerdo con esas posibles soluciones, pues ahí sí, esos acuerdos y soluciones se plasman en lo que denominamos el acuerdo de conciliación, que es importante que vaya redactado lo más claro posible, se le lee y sobre todo que se firme y todo ese proceso de manera voluntaria. Nosotros tenemos, si bien tenemos poco personal en casas de justicia, pero también contamos con mediadores voluntarios que gracias a ellos pues también nos auxilian, ¿verdad? Mediadores que nosotros hemos certificado y pese a que tienen sus ocupaciones, si en algún momento se les requiere de sus servicios de llevar a cabo una mediación o una conciliación en casas de justicia, pues perfectamente ellos llegan y efectúan el proceso. Ya en determinados casos, como el que le explicaba de familia, una vez elaborado el acuerdo de mediación o conciliación, pues se debe enviar al juez para su respectiva homologación y se le da el seguimiento. Pregunta para derribar mitos. ¿Las personas pueden participar de estas conciliaciones acompañadas de su abogado o abogada de preferencia? Normalmente ellos van solos, pueden ir acompañados, pero siempre y cuando no intervengan, porque al final, de quién es el poder de acordar de las partes? ¿Verdad? Entonces, eso es importante, que no se intervenga porque se tiene que desmitificar de que la audiencia de conciliación no es una audiencia más de litigio, ¿verdad? Es una audiencia de conversar y de llegar a acuerdos y de que no se coaccionen a las partes. Entonces, en el momento en que nosotros veamos algún tipo de coacción o algún tipo de que se está en interferencia en la conciliación, pues no podría hacerse, ¿verdad? Entonces, es importante que se tenga claro eso. Y eso no incenta la posibilidad de que una de las partes pueda consultar con su abogado o su abogada de confianza antes de firmar el acuerdo, obviamente, de los términos que ha llegado para ver que no se vean afectados sus intereses. Puede perfectamente consultarlo, no hay ningún problema. Sí es importante de que si la otra parte no está de acuerdo con que la parte llegue con su abogado, pues tampoco se le puede obligar, ¿verdad? Al ser un proceso voluntario, si las partes quieren que solo estén esas partes ahí, pues eso hay que respetarlo. Perfecto, ya cerramos, ya estamos en lo último del programa y le agradecemos de nuevamente pues por su gran aporte y por supuesto por lo mucho que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos con el tema del futuro, porque obviamente cada uno de los funcionarios se supone que cuando entran al gobierno tiene muchos planes y muchos proyectos. Su proyecto estrella, ¿cuál sería? ¿Y qué es lo que usted quiere lograr como objetivo? Que diga, realicé lo que me propuse al final de, digamos, de su designación o mandato y se sentiría satisfecha de lograrlo. En este caso, ¿cuál sería su proyecto estrella? Bueno, mi proyecto yo no lo hablo desde yo como Natalia Artavia, porque yo soy consciente que soy funcionaria pública. Laboro para una institución pública, laboro para una institución del Estado y aquí es lograr las metas que el Estado se propone. No es lograr la línea Natalia Artavia, es lograr la línea del Estado y el gobierno. ¿Cuál es la línea de gobierno y en la materia de la Rectoría de Seguridad? La parte de la prevención, la parte de disminución del bullying, la parte de disminución de los casos judiciales. Entonces, ¿cuál sería la labor estrella o la labor titánica que deberíamos hacer todos desde INARRAC? La parte de todavía generar aún más proyección o de generar aún más conocimiento a los habitantes de que existen las casas de justicia, de que no tomen la justicia por sus propias manos y de que tampoco todo tiene que llegar a estrados judiciales. Existen estos mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, tomemos partida de ello, dialoguemos, conversemos. Yo creo que hay muchas cosas que se resuelven hablando y yo creo que eso es algo que día con día cada uno de nosotros como personas tenemos que hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos los días tenemos conflictos de diferente índole, desde que una llanta del carro, desde que llegué tarde, todos los días hay conflictos. Es el cómo yo como persona, trabajar yo como persona, cada quien como persona,
cómo es mi tolerancia ante ese conflicto o cómo reacciono ante determinada situación. Y eso es lo que nosotros desde Casas de Justicia, desde las comunidades, trabajamos arduamente. Se oyen como cosas pequeñas, pues que todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nosotros, en esa comunicación asertiva y en esa voluntad de dialogar y en esa voluntad de resolver conflictos para que ese tejido social se vaya construyendo de forma más fluida. A través del proyecto de UNAFUT, como yo les decía, estamos también en proceso de capacitación de facilitadores o de mediadores que fungen como facilitadores en las fuerzas de policía, porque yo creo que es importante que ellos, al estar también en la calle y se observen un conflicto, aparte de contener, sepan también cómo dialogar o cómo llevar a que esas dos personas que están enojadas o que se van a pelear, bueno, cómo se concilia, cómo se negocia para que el conflicto llegue hasta ahí. Desde las escuelas, con los mediadores juveniles, desde las ligas menores de fútbol, con las personas que están en grado de vulnerabilidad y que se rescatan, desde los centros cívicos. Entonces es llevar ese mensaje, es llevar esa semilla. ¿Y para qué? Para disminuir un poco la tasa de violencia y también para acrecentar el hecho de que se pueden ejercer acuerdos mediante mediación y conciliación, de que no todo tiene que ir a estrados judiciales, disminuir también, ojalá, el flujo de expedientes o el circulante de expedientes desde el Poder Judicial. Son muchas labores las que nos tenemos que poner como reto, pues yo creo que desde todos, como una responsabilidad de Estado, de que se vayan generando esos espacios, creo que lo vamos a ir logrando. Perfecto. Bueno, el tiempo nos vence, pero quería que usted diera un mensaje final a los costarricenses de lo que hemos visto, de su función y lo que quiera darle un mensaje a los que nos ven a través de Éxito TV y éxitoradio.net. Muchas gracias. Agradecerles el que hayan prestado atención al presente programa. Muy honrada, de verdad, de poder dar este mensaje. Costarricenses, hay mucha escala de violencia actualmente. Muchos de esos problemas se pueden evitar conversando, acercándonos, dialogando. No supongamos lo que la otra persona piensa. Sentémonos a hablar y entre más hablemos y entre mayor comunicación haya, creo que menos conflicto va a haber. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a usted y bueno, pues queda un mensaje claro para cada uno de nosotros. En este programa siempre terminamos con una oración y por supuesto una referencia bíblica. En el caso de hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 9. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cerramos con la oración diciendo, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te pedimos en este momento por todos estos pacificadores, por las personas que trabajan en este ministerio y en general las autoridades de este país, que sean como Salomón, iluminados por tu sabiduría, que logren realmente hacer justicia y sobre todo, llévalos por caminos de bien, que vean realmente lo que es justo para el pueblo y que los guíen a este pueblo a tener un camino de paz y de desarrollo social. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias, doña Natalia. Ha sido un privilegio y pues estamos el próximo martes en Tras las Rejas con programas de interés a nivel nacional y de temas que muchos desconocemos, pero que realmente los necesitamos todos como sociedad. Muchísimas gracias y buenas noches. Si la democracia fuera que cada persona haga lo que quiere, nunca encontraríamos soluciones. Por eso la democracia es solidarizarnos con los demás. Si la democracia se solucionara apartando a los que piensan diferente, muy pronto todos estaríamos solos. Por eso la democracia se resuelve con tolerancia y respeto, para que a vos también te escuchen. Si la democracia se resolviera a golpes, entonces le pertenecería a los más fuertes. Por eso, la democracia es dialogar, escuchar al otro, sin irnos a los golpes. Vamos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que no escuche este gobierno. Pueblo
RMP Production, Cheesebiker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos de Panamá. Notaron lo que aquí pasa en realidad. Robando sin misericordia al pueblo están. Lo quieren desaparecer y así masacrar. Elevando impuestos, inventan que cobrar. Dejando sin trabajo a más de la mitad. ¿Cómo es que pretenden que sin dinero podamos nosotros todo esto pagar? Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños sin miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños sin miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Ajá. Cheesebiker, respect. De Costa Rica, abrí los ojos mi pueblo. Mackenzie, y acá mismo se prestan las noticias para dar más poder al que miedo logra inyectar, poniendo restricciones y a todos encerrar, como si fuésemos oveja lista a acribillar. Con un descaro nos cobran el marchamo, como si hubiéramos andado todo el año. Nos levantamos, algunos apelamos y lo que hacen es mandar uniformados. ¿Hasta cuándo nos van a maltratar? Somos los inocentes y debemos pagar todo lo que hace un mal gobernar, su maldito deseo de dinero sacar. Yeah, respect. Ajá, amigo. Dice, aquí fuerte, tirando full. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños sin miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños sin miedo solamente plantar para que nadie salga así a reclamar. Y así nos montamos fuerte, así vamos sonando.